este momento y voy a empezar a compartir el documento. Bueno, entonces, habíamos hablado que estamos viendo las clases y las diferentes cualidades o características que puede tener esta programación orientada a objetos. Entonces vimos la parte de la herencia, que fue lo que acabamos de ver hace un rato en la clase de la mañana, y ahorita vamos a ver otra característica que tiene esta programación que la distingue de otras, que se llama el polimorfismo. Entonces, ¿de qué se trata ese polimorfismo que nombra aquí? Entonces viene, o sea, las raíces de la palabra vienen de muchas formas. Entonces, el polimorfismo se puede entender como que algo se puede resolver de diferente forma. Entonces, es la cualidad de tener más de una forma posible para desarrollar. Java y otros lenguajes como C++ y Python permiten que sus programas tengan esta característica de polimorfismo dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, hay diferentes objetos, diferentes características y también diferentes funciones que pueden significar más de una forma. Entonces, a eso se refiere el polimorfismo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí dice C más A es igual a más B. Entonces, uno entendería que si en el caso en el que A y B son variables enteras, pues es una operación de suma. Pero de la misma forma, si A, B y C son variables de tipo cadena de caracteres, como está en la parte de abajo, devuelve la concatenación de las dos cadenas. Entonces, a eso se refiere el polimorfismo. Ese operador, en este caso de suma, puede significar que se está haciendo una operación matemática de una suma de dos valores, o también puede tomar la forma de concatenar dos cadenas de caracteres diferentes. Entonces, esa es la parte de lo que sería el polimorfismo. Entonces, aquí en este ejemplo específico, el resultado o lo que se tendría sería la suma de estas dos cadenas de caracteres. Entonces, dice el ejemplo que si la primera cadena de caracteres dice hola y la segunda dice B y se suman las dos, entonces cuando uno imprime esto en pantalla, lo que se obtiene es el mensaje de hola. ¿Dónde se me fue? Bienvenidos a la programación orientada a objetos. Entonces, esa es una cualidad que se tiene en este tipo de lenguajes. También ocurre también con las variables o con las funciones. Entonces, uno puede definir una función que pueda, dependiendo de los argumentos o de los operandos que se le entreguen, hacer diferentes cosas. Entonces, eso es algo más que hay que tener en cuenta aquí, otra posibilidad que tiene la programación orientada a objetos. Entonces, más adelante, cuando ya veamos el lenguaje como tal, entonces ya veremos esta parte del polimorfismo con más detalle. Entonces, por ahora, ¿tienen alguna pregunta de esto que hemos visto, que es el concepto de una clase, que de esa clase se pueden instanciar objetos, o de la herencia, que yo puedo tener una superclase y le puedo heredar a otras clases hijas cualidades y funcionalidades? ¿O de esto del polimorfismo tienen alguna pregunta o todo está muy claro hasta ahí? ¿Me confirman, muchachos? ¿Todo claro hasta ahí vamos? O si tienen alguna pregunta. Sí, profe, todo claro. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar, vamos a dejar aquí los conceptos porque lo mejor de esto es poder ver todos estos conceptos trabajando, funcionando. Entonces, vamos a pasar ya a lo que sería el lenguaje de programación. Entonces, aquí viene la pregunta que yo siempre les hago a los estudiantes porque no me gusta imponer mucho las cosas, sino más bien que sea algo concertado, de cuál es el lenguaje de programación que ustedes quieren seguir. Entonces, algunas veces yo he tenido la posibilidad de que algunos estudiantes ya han manejado anteriormente
algún tipo de lenguaje, pero según lo que ustedes me estaban diciendo hasta ahora, solamente han visto ese tipo de programas que nos sirven para diseñar algoritmos, como es DFD y como es PSINT. Y creo que la clase pasada me nombraban otro programa que sirve para construir algoritmos, pero según lo que me dijeron, no han manejado lenguajes de programación. Entonces, la pregunta en cuál seguiremos, yo hago la siguiente propuesta. Entonces, yo propongo que podemos escoger alguno de estos lenguajes. El lenguaje C++, el lenguaje Java o el lenguaje Python. Entonces, yo los escucho a ustedes. Yo por lo menos cuando he dictado este tipo de programaciones aquí en Pasto por lo general se sigue Java. Pero allá en Ipiales también hay una tendencia a escoger el lenguaje C++. Y Python es un lenguaje nuevo que ha empezado a surgir hace poco, no tiene la misma trayectoria de C y Java, pero es un muy buen lenguaje con unas características diferentes que también ha tenido mucha acogida últimamente. Entonces yo les propongo cualquiera de estos tres lenguajes y entonces los escucho, muchachos. ¿Cuál seguimos? ¿Cuál le gustaría seguir a ustedes? Profe, con Java. Java, profe. ¿Sí? Java o Python. Java, profe. ¿Alguien más? El chat me están escribiendo, ya voy a ver los botes del chat, por ahora llevamos 4 y 1. Uy, el chat está, llevo Java, veo varios Javas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 más para Java. Profe, una preguntita. O sea, la diferencia entre Java y Python, ¿cuál sería? ¿O Java es más bueno que Python o cómo se enfocan cada uno más? Bueno, Pues Python lo he escuchado, Java también. no, yo siempre he dicho que no hay lenguaje malo. Eso es mentira. El que le diga, no, es que ese lenguaje es malísimo, es porque no lo aprendió a utilizar. Para mí todos los lenguajes son buenos. Y lo que pasa es que no a todos nos gustan los mismos. Entonces, algunos se sienten más cómodos con Java que con Python y al revés. Hay gente que se siente más cómodo con Python. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial? Entre Java y C++ no hay una diferencia demasiado grande. Son muy parecidos, resultan que Java y C++ son hijos de C puro, de un C que nos enseñaron a nosotros y que no van a ver. Esos dos, como son hijos del mismo C, tienen la sintaxis muy parecida, o sea, las instrucciones básicas con las que uno entra a hacer los programas son casi iguales. En la misma teoría de orientado a objetos son muy similares. Entonces Java le cogió cancha, por así decir, durante algún tiempo a C, porque fue el que se inventó lo de la máquina virtual y entonces corrían todos los programas en diferentes plataformas. Entonces ahí fue que le cogió como ventaja a Java. Luego ocurrió un problema con el Java de las apps que se puede correr en navegadores. Hubo un problema de seguridad y entonces algunos navegadores bloquearon las apps de Java y entonces eso hizo que Java bajara un poquito la tendencia y subió C++, ¿sí? Y luego, como les digo, hace pocos años surgió Python. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Python con Java y con C++? La diferencia de él con los otros dos es la parte de que Java y C son algo que se conoce como fuertemente tipado. ¿Qué significa eso? Que cuando usted crea una variable, tiene que decirle al lenguaje de programación de qué tipo es, para que el lenguaje haga esa reserva en memoria de lo que corresponde a una variable. Entonces, guardar en memoria RAM un entero es un espacio más pequeño reservado de lo que yo necesitaría para guardar una imagen, por ejemplo, porque ahí hay mucha información. Y entonces hay una diferencia entre eso. En cambio, Python dice, no, usted dígame que es una variable que yo almaceno un espacio grande y no me importa lo que usted me envíe. Entonces, a algunos no les gusta Python por esa característica.
y a otros les gusta más Java. Es como la característica más diferente de uno. Profe, y como digo, y C++ es más complejo, pero no, No, como más complicado, ¿o no? no, lo que pasa es que C++ tiene un problema con el entorno de desarrollo. Java tiene muy buenos entornos de desarrollo que son libres, que uno, o sea, que uno descarga y no tiene que pagar por ellos, con los que se puede manejar la parte visual. Entonces uno coge y arrastra, por ejemplo, una ventana, arrastra un botón, arrastra una caja de texto y él por debajo le va creando el entorno de desarrollo, toda la codificación que corresponde a eso, ¿sí? Y en cambio C también tiene unos entornos de desarrollo para esa parte visual que se puede hacer eso de arrastrar, pero esos ya son pagados. Entonces uno le toca con entornos de desarrollo escribiendo todo. Esa es como la diferencia, pero por debajo Java y C son muy parecidos. Entonces, yo sí recomiendo Java por esa parte, ¿no? Porque uno se ahorra escribir, imagínate, para construir una ventana hay que hacer una cantidad de código por debajo y esos entornos de desarrollo llegan a uno y se los colocan en la parte de atrás. Entonces, a uno le ahorran trabajo. Por esa parte es como una ventajita con Java. Ujú. Ahora va ganando Java, ¿no? Tiene varios votos ya. Entonces, ya lo Java y dejemos ahí, Python. ya que... A mí me encantaría enseñarles más de un lenguaje de programación, pero el tiempo no nos da. Miren que las semanas en la universidad de un semestre son solamente 16 en la práctica, porque son 18 totales, pero la primera no se cuenta por programación y la última por calificaciones. Entonces, de clase como tal tenemos 16. Ya hemos corrido 2 de esas 16, ya nos quedan 14. Entonces, nos queda muy difícil ver 2 lenguajes al mismo tiempo, 2 entornos de desarrollo distintos. Entonces, sí nos toca decidirnos por uno. Me gustaría poderles dictar los 2, pero hay que decidirnos por uno. Y por ahora va ganando Java. Entonces, Java. Sí, ya. Entonces Java, ya. Ahí va otro voto por Java, listo. Profe, lo de Java también se supone que funciona con más dispositivos, ¿no? Java tiene esa capacidad, es multiplataforma. Ya. Ujú. C también ya la tiene, sino que como Java fue el pionero, entonces Java le cogió ventaja por esa parte. Aquí hay otro voto por Python, igual, de todas maneras Python también tiene. Ahí vemos cómo nos avanza el curso, a veces hay en algunas veces donde el semestre rinde, entonces si podemos hacemos al final como una introducción a Python para contentar también a los compañeros que quieran el Python. Aquí hay otro voto por Java, yo creo que Java va a ganar, será muy difícil que Python lo iguale a estas alturas. Otro por Python. Yo creo que ya teniendo 21 votos Java y considerando que ustedes son 35 estudiantes, yo creo que va a ser Java. Entonces vamos a dejar como lenguaje para seguir toda esta parte de la programación orientada a objetos a Java. Y después, si alcanzamos, no les prometo, porque es que en la universidad siempre es todo un paseo aquí, las clases siempre ocurre algo extraño. Y si alcanzamos, entonces vemos como una introducción a Python, que no es mucha la diferencia. O sea, desde que usted domine las instrucciones básicas de los lenguajes de programación, entonces no importa si es Java, si es Python, si es C, si es PHP, vea, después los van a entender todos. Lo importante es entender por debajo cómo se comunica uno con la computadora. Creo que el compañero quiere decir algo. No. Se le quedó el micrófono abierto tal vez. Entonces, el lenguaje que vamos a seguir durante el curso será Java. Ya está decidido. Entornos de desarrollo. Entonces, ya decidido que va a ser Java, entonces hay 2 opciones de entornos de desarrollo. Hay muchos entornos de desarrollo, pero en cuanto a uno dice Java, hay 2 que tienen como más ventaja. Uno es Eclipse y el otro es NetBeans.
¿sí? Esos dos entornos de desarrollo son los más especializados en el lenguaje Java, entonces podemos utilizar cualquiera de los dos. Entonces yo ya con esta decisión, la clase de mañana, entonces yo les digo cuál es la última versión de Eclipse, cuál es la última versión de NetBeans, cuál es la diferencia entre los dos entornos de desarrollo y les digo cómo son los pasos para descargarlo y entonces cómo hacemos para seguir trabajando. Entonces la idea es que a partir de la Profe, semana, de hoy en 8, y ya Visual Studio. Visual Studio también es muy bueno, pero Visual Studio es abierto a muchos lenguajes. Entonces, es mejor escoger uno de estos dos que es especializado en esa parte de Java. Entonces, son mejores ticos para no hacernos muy enredo con otras cosas de otros lenguajes. Creo que hay algo más en el chat. Ah, ahí ya hay un voto por NetBeans, dicen por ahí. Ya hay otro por Eclipse. Ahí van votando ya por los entornos de desarrollo. Profe, NetBeans, nosotros lo trabajamos el semestre pasado en introducción. Ah, ya tienen. Sí, cuando uno tiene ventaja en alguno, ya lo han trabajado, es mejor que Sí, ya lo escojan hemos ese. trabajado. Profe, yo Sí, ese también, profe. la vez pasada tuve muchos problemas con NetBeans porque no se podía descargar la última versión, entonces a mí me estuvo molestando todas las clases, entonces yo preferiría probar con otro. Entonces la compañera dice que quiere Eclipse. Igual como yo les digo, yo les comparto la información de los dos entornos, cómo descargarlo. Yo descargo un manual, la última versión, y yo les comparto. Y si tienen algún problema y lo podemos solucionar, yo les colaboro con eso. Ahí vemos a ver qué es que pasó. Profe, el PSAIN, ¿para qué se lo utiliza? ¿Para qué lenguaje? CINT, Sí. PCINT. Ese es para desarrollar algoritmos. Ese solo sirve para algoritmos nomás. No sirve, ya no es un lenguaje como tal. Le faltan unas características para ya ser un lenguaje. Vale. Profe. Y hay un entorno que se llama IntelliJ. ¿Sí lo conoce? No, no lo he trabajado. No he trabajado en ese entorno de desarrollo. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Ese no lo he trabajado. A ver. ¿Para Java? No lo había oído. Sí, profe, para Java. Solamente la única persona que estaba en el oxígeno y era imposible. Yo he votado a Pato, pero porque me pareció que ¿Qué hacéis? Escribí. pero ya no ha quedado. Chupadla, Pato. Aquí es donde dicen que NetBeans por acá. Sigue otro voto para NetBeans. Pero dejadme vivir, por favor, solo pido eso. Gracias colaterales. Sí, ¿no? Ahora tenemos la ventaja de los entornos de desarrollo. Cuando a nosotros nos tocó aprender, lo hacíamos en bloc de notas. Eso era toda una odisea encontrar un error. Más para NetBeans. Yo creo que va a ser NetBeans, por lo que veo. Igual como les digo, si ustedes quieren enfocarse en otro lenguaje o quieren enfocarse en otro entorno, yo no tengo problema. Desde que usted me entregue el programa y funcione, con mucho gusto, yo le acepto en otro lenguaje. Eso sí, yo voy a dictar las clases solo orientado a ese lenguaje y orientado a un solo entorno porque no me puedo dedicar a explicar muchos por el tiempo, como les digo. Qué chévere fuera que pudiéramos ver los diferentes entornos de desarrollo que se pueden utilizar para ese lenguaje e incluso hacer una comparación, ¿no? Decir, para nosotros en nuestra clase, ¿cuál fue el que dio mejores resultados? Pero no tenemos tiempo para hacer eso. Entonces, siempre hay que escoger como uno con el cual yo voy a irles explicando a todos. Seguro que te vuelve a tocar. A ver, mira, yo os pido, yo solo digo una cosa, por favor, me gustaría ganar esta partida, con lo cual no me echéis, cabrones. Policarpio, Momon, ¿Y el micrófono? ¿Hay más por el chat?
Hay uno por NetBeans. Santiago, apaga el micrófono. Sí. Santiago, deje de ver YouTube. Bueno, entonces yo creo que por ahora, viendo los votos como están, se va por NetBeans. Entonces, la próxima semana, yo ya les explico cómo hacer esa parte de la instalación, cómo hacer esa parte del entorno, se los explico. La mayoría de los entornos de desarrollo tienen características muy parecidas. Tiene una parte del editor, otra donde es un explorador de proyectos, donde se pueden abrir los proyectos y ver los diferentes archivos. Casi todos tienen una parte para compilar, otra para hacer paso a paso. Solamente hay que ubicarse dónde está en cada uno de los entornos. Tampoco es que de un entorno a otro cambie demasiado, porque se maneja algo que se conoce en programación que se llama patrones. Entonces, los patrones buscan que software que tienen las mismas funcionalidades, las mismas características, entonces sigan una misma línea de ubicación, que casi todo está en la misma parte, que se cumplan las mismas funciones generales. Entonces, si vemos NetBeans y usted quiere después incursionar en Eclipse, tampoco es que le vaya a quedar tan difícil. Bueno, dejamos ahí. Entonces, la decisión será Java y el entorno de ese desarrollo será NetBeans. Ahora sí, características generales de los lenguajes de programación. Entonces, ustedes venían trabajando lo que es los algoritmos y entonces ahora sí vamos a pasar a algo que son los lenguajes. Entonces, vamos a empezar con esto viendo, yo creo que la clase de hoy solamente alcanzaremos algo que se conoce como las variables. Entonces, veamos esa primera partecita de las variables. Les voy a dejar de compartir este documento porque voy a compartir otro que se llama precisamente así, variables. Listo. Entonces, ahí pueden ver el documento se llama variables. Alguien que me confirma si ven el documento, es que a veces cambiando de documento se pierde. Sí, profe, ahí sí. Entonces, ustedes ya han manejado ese concepto de variables, lo han visto en la parte de algoritmos, sino que aquí en los lenguajes de programación, sobre todo en los fuertemente tipados como son Java y C, hay que darles ciertas especificaciones, como decir de qué tipo de datos son. Entonces, primero que todo, hay que entender el concepto de variable como tal. Entonces, las variables para los lenguajes de programación es el mismo concepto que se maneja de variables en la matemática. Viene de allá. Entonces, recuerden que nosotros somos ingenieros y que los ingenieros es la aplicación de las ciencias básicas. En este caso, nuestra ciencia básica más fuerte es la matemática. Por eso ustedes ven como 5 semestres de matemática, entre matemáticas generales, cálculo, cálculo integral, matemáticas especiales. Entonces, la razón de que ustedes ven toda esa matemática es que nuestra carrera se basa en aplicar esa ciencia básica a la parte de la computación, a la parte de los sistemas, a la parte de software. Entonces, la matemática nos trae ese concepto de variable. Normalmente a uno en el colegio le explican las variables X, Y y Z, son las más comunes. Entonces, ustedes deben estar viendo, ¿qué están viendo ahorita? ¿Cálculo 1? Sí, profe. ¿Cálculo 1 están viendo? Bien, ya sobrevivieron a la matemática general, que ese es todo un paseo, pero ya estamos en el cálculo, bien. Entonces, allá ustedes van a ver esas variables. Esas mismas variables, ese concepto que se maneja ya en la matemática y en el cálculo, es el mismo que nosotros vemos aquí y aplicamos en la programación. Entonces, una variable es una representación de una especie, haga de cuenta un cajón donde usted puede guardar algo, y entonces ese cajón puede usted meter diferentes cosas. Entonces, digamos, yo tengo un cajoncito aquí en mi escritorio y yo ahí puedo guardar mis lapiceros. Y después digo, no, voy a utilizar los lapiceros y ahorita voy a guardar ahí mi celular. Y después digo, no, voy a sacar mi celular y voy a guardar mi cuaderno. Entonces, eso es una variable. Una variable, por ejemplo, X en matemáticas,
podía tomar el valor de 5, de 1, de menos 25, de menos X. Y entonces yo empezaba a trabajar con esa variable sin saber qué valor iba a tomar. Y así es aquí en la programación. Yo le digo a la computadora, usted trabaje esta variable sin saber qué valor puede tomar, pero ese valor puede tener unas características específicas. Entonces, ahí es donde entra el tipo de datos. El tipo de datos le dice a esa variable qué características puede tomar, qué cosas puede hacer y qué cosas no. Porque resulta que no es lo mismo operar una variable que es de tipo numérica, sea un entero o sea un decimal, a operar una variable que es de tipo fecha. Entonces, las variables de tipo fecha ya tienen otra característica completamente distinta a una variable numérica. O no es lo mismo trabajar una variable de tipo fecha con una variable de tipo imagen. Entonces ya tienen otras características. Entonces el tipo de datos también le da a la computadora ya una idea de qué puede hacer con esa variable y qué no. Entonces, como definición decimos que una variable es un elemento que se emplea para almacenar y hacer referencia a algún valor, algún dato. Gracias a las variables es posible crear programas genéricos. Entonces, qué triste fuera que mi programa solo funciona con 5 más 7 y si yo necesito sumar 4 más 9 ya no puede porque no es genérico. Entonces, las variables me permiten trabajar por programas genéricos donde las entradas pueden tomar diferentes valores. Entonces, el programa siempre funcionará igual sin importar el valor de entrada que el usuario está digitando. Para eso nos sirven las variables. Entonces, si no hubieran esas variables, nosotros no pudiéramos definir ecuaciones y no podríamos definir fórmulas y en nuestro caso de programación no pudiéramos darle instrucciones a la computadora. Entonces, las variables son muy importantes dentro de todo ese concepto de la computadora. Entonces, aquí hay un ejemplo de si no existieran las variables, entonces un programa para sumar 3 más 1 solo serviría si es 3 y 1. Pero si yo le coloco algo como que el resultado es igual a número 1 más número 2, entonces ese programa puede tomar diferentes valores. Entonces, eso es lo que nos permite las características de las variables. Ese concepto de variable aquí en programación, ustedes ya lo debieron haber visto en la parte del semestre pasado. No voy a entrar mucho en detalle. De todas maneras, si tienen alguna duda, siéntanse en toda la libertad de interrumpirme y de preguntarme lo que quieran saber. ¿Qué tenemos que saber entonces de las variables ya aquí en la computadora? Creo que la compañera me quiere decir algo. Yo, profe, tengo una dudita. Cuando trabajábamos con variables en PSeInt, se podía asignarle un valor a una variable y luego le podíamos, digamos, lo que en Excel lo pone como error una referencia circular, que la misma variable la coge por decir algo, número 1 es igual a número 1 más resultado tal, ¿no? Entonces, en Excel, cuando uno hace ese tipo de fórmulas, te marca un error de referencia circular. Eso pasa, o sea, eso con Java o es propio de un pseudocódigo como PSeInt. Ese es propio de PSINT, o sea, aquí en Java usted puede decir número 1 es igual a número 1 más número 2. Eso no hay ningún problema. Aquí no se genera esa redundancia de que se quede ahí tratando de hacerlo varias veces. No hay ningún problema. Incluso usted le puede decir número 1 más y él entiende que lo que tiene número 1 le incrementa 1 y sigue trabajando sin ningún inconveniente. Entonces, sí, por eso es que algunos lenguajes se quedan como pseudocódigos o como solo para algoritmos, como pasa con PSINT y con DFD, porque ya no tienen esas características de los lenguajes. Los lenguajes de programación son más robustos, son más poderosos. Digamos que el PSINT y el DFD es como andar en bicicleta y ahora ustedes están a punto de montarse en un carro. Entonces un carro ya le permite ir a más velocidad, hacer más cosas, llegar más rápido a un lugar que lo que usted puede hacer en la bicicleta. Entonces, eso es lo que pasa. Esos otros pseudocódigos, esos lenguajes para pseudocódigo, entonces a veces se quedan cortos en algunas cosas, como lo que tú me estás comentando, pero eso ya no pasa con los lenguajes de programación. Acá ya se puede hacer sin ningún problema, no hay problema con eso de
de las referencias circulares que me estás comentando. ¿Sí te queda claro por esa parte? Sí, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Listo. Bueno, ¿sí? Dígame. Creo que alguien quería hablar. No. Muy bien. Entonces, no hay problema. Si les surge alguna otra duda, me lo dicen en cualquier momento. Aquí voy a colocar aquí más grandecito antes de que se me pase. Coloquemos así como título. Grande, grande, grande. Entonces, toda variable tiene dos partes. Tiene una parte que es un identificador. ¿Sí? Y también tiene una parte que es el tipo de dato. ¿Listo? Entonces son dos partes diferentes. Aquí las voy a poner de dos colores distintos. Está el tipo de dato y está el identificador. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia del uno con el otro? Entonces, mientras el tipo de datos nos dice unas ciertas características que tiene la variable, el identificador es el nombre de la variable. Entonces, a nosotros nos dan un nombre cuando nacemos y eso nos hace únicos. Eso es lo mismo lo que pasa con las variables. Entonces, a las variables se les entrega un nombre y esos nombres las hacen únicas. Esos identificadores se llaman el nombre de la variable. Entonces, como ese nombre de la variable la hace única, ese nombre no se debe repetir en ese programa para llamar a otra variable. Entonces, es algo que a veces se comete muchos errores, sobre todo cuando uno está aprendiendo programación. Llega y le coloca una variable el nombre de X y más abajo llega y le pone el mismo nombre a otra. Y entonces ahí ya empiezan a haber problemas con la computadora. La computadora ya se empieza a confundir. Entonces dice, ay, pero usted me dice otra vez otra X y yo ya tenía una X y entonces ¿yo qué hago ahí? Entonces hay que tener en cuenta eso. El identificador de una variable es único durante ese programa. Ya si usted abre otro programa, entonces ya puede volver a utilizar ese nombre. Pero si ya nombró una variable en ese programa con ese nombre, no puede nombrar a otra con el mismo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, veamos la primera parte que son los identificadores. Entonces, ¿qué características tienen los identificadores? Los identificadores, como ya les dije, es el nombre que se le va a asignar a la variable. También se conoce como etiqueta. En algunos contextos, en algunos libros les dicen las etiquetas de las variables y deben tener unas normas, debe cumplir unas reglas. La primera regla, solo puede estar formado por letras, por números o por símbolos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. No se pueden utilizar otro tipo de símbolos que no sea ese dólar y ese guión bajo. Entonces, usted no puede decirme que va a nombrar una variable asterisco 25. Entonces, eso le va a decir el lenguaje de programación que eso no es válido, ¿sí? Entonces, solamente se pueden utilizar letras, números y símbolos. Segunda regla que tiene. El primer carácter no puede ser un número. Entonces, el primer carácter de toda variable, por consiguiente, debe ser una letra o el símbolo de dólar o el guión bajo, ¿sí? No puede ser un número. El primero. Entonces yo puedo nombrar a la variable A1 perfectamente, pero usted no puede nombrar a una variable 1A. Entonces ahí ya le va a poner problema el lenguaje, le va a decir que eso no es válido. Y otra cosa, esta sí me encantaría resaltarla, aquí la voy a poner con negrita subrayada, que ocurre mucho cuando uno está aprendiendo a programar. Los nombres o los identificadores de las variables no pueden tener espacios, ¿ya? Cuidado con esto. ¿Qué significa esto? Usted puede nombrar a una variable como variable nombre, ¿sí?
Mírela, ahí se la admite, está toda junta. Al Word le hace chispas eso, como así variable nombre. ¿Y el espacio qué? Dice Word. Pero al lenguaje de programación así le funciona. Usted podría nombrarla como variable, raya al piso nombre. Listo, el lenguaje de programación se la acepta. Pero no se puede, aquí le voy a poner, no se puede nombrarla como variable, espacio, nombre. Si usted coloca lo coloca así en el programa, la computadora eso le hace chispas y no lo entiende. Para él si hay un espacio, entonces ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso en los identificadores, en esos nombres que usted le va a dar a las variables, no vayan a incluir espacios. Entonces, un error en el que patinan la mayoría que están aprendiendo a programar es ese. Colocan esos identificadores con espacio y entonces los programas empiezan a hacer cosas extrañas. Listo. ¿Alguna pregunta aquí de esta parte de los identificadores? Listo, entonces como no hay preguntas, asumo que todos entendieron esa parte. Listo, muy bien. Entonces, si no hay preguntas por esa parte del identificador, continuemos con la parte de operadores. Entonces, resulta que, bueno, si bien las variables son esenciales en todo programa, las necesitamos, solitas no pueden hacer nada si no tienen un operador. Así como en la matemática necesitamos los operadores de suma, de resta, de multiplicación, de división, de algoritmo, de integral, aquí nosotros necesitamos operadores para trabajar con esas variables. Entonces, hay diferentes operadores que dependen de lo que nosotros queremos hacer con esas variables y también hay diferentes operadores que dependen del tipo de variable con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, si nosotros tenemos variables numéricas, pues vamos a poder aplicar operadores numéricos. Si nosotros tenemos variables de tipo cadena de carácter, pues habrán unos operadores especiales para trabajar con esas cadenas de caracteres, como son los concatenadores, como son los que ubican una sola letra dentro de la cadena de caracteres. Entonces, hay diferentes operadores dependiendo de la función y del tipo de la variable. Pero lo que hace cualquier operador es manipular ese valor que tienen las variables y transformarlo. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, tenemos que ser capaces de determinar qué es exactamente lo que queremos hacer con esa variable. Eso ya es nuestro. Los lenguajes dicen, ustedes pueden crear variables y tengo estos operadores. Pero el que le dice a la computadora qué va a hacer con eso, somos cada uno de nosotros. Entonces, veamos qué tipo de operadores tenemos. Uno de los más simples y sencillos es la asignación. Entonces, la asignación es darle un valor a esa variable. Yo ya creé una variable, ya le di un nombrecito así como esta de aquí que se llama número 1. Ahora sí necesito que en ese cajoncito que le dije a la computadora que reserve en memoria, me guarde un valor. ¿Cómo lo hago? A través del operador de asignación. En programación el lenguaje es el igual. Hay algunos pseudocódigos que utilizan una flechita. Algo como, a ver, lo voy a poner aquí mientras tanto. Algo como esto, una flecha, algo así, de asignación. O al contrario, hay algunos que lo utilizan así. Una flechita de asignación. Entonces, aquí el operador de asignación es el igual. Y para de contar, un solo igual. Y aquí viene una advertencia que es muy válida porque es otro error que se comete mucho. El operador de comparación maneja dos iguales.
Entonces, no hay que confundir la asignación con la comparación. Es distinto decirle a la computadora, mire si esta variable número es igual a 3, eso es una comparación, a decirle esta instrucción donde le estamos diciendo, a la variable número asígnele 3. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas dos instrucciones, con no confundirla. Entonces, recuerden que en esta instrucción le estamos diciendo computadora, a la variable número 1, asígnele el valor de 3, ¿sí? Eso le estamos diciendo a la computadora con esa instrucción. Y entonces, ¿qué hace la computadora? Vaya a ese cajón de memoria que reservó para esa variable número 1 y coloca y guarda el 3. ¿Ya? Ahí nos queda guardado. Eso hace el operador de asignación. Entonces, tiene que tener un orden. Estas son las reglas que tiene este operador. El orden es que en la parte izquierda va el nombre de la variable, en el centro va el operador que es el igual y en la derecha va el valor que queremos asignar. Entonces, algunos ahorita en el ejercicio que estábamos haciendo de definir los objetos, me lo colocaban al revés. Entonces yo les decía, de una vez enséñense que tiene este orden. Nombre de la variable a la izquierda, operador de asignación que es el igual y el valor que va a tomar a la derecha. ¿Ya? Ese, para que lo tengamos en cuenta, todos allí de pronto de aquí en adelante. Tiene ese orden. Entonces, si usted hace algo como esto, 5 igual a número 1, entonces va a salir un error de asignación en el programa y le va a decir que no se puede hacer esa instrucción. Entonces, el mismo lenguaje de programación le dice a usted, esa instrucción está equivocada y la computadora no la va a entender y entonces su programa lo bloquea. No lo deja funcionar hasta que usted no solucione ese error que tiene. Entonces, tendrán cuidado con ese error. Parece que fuera simple, pero a veces causa muchos dolores de cabeza con las personas que están aprendiendo a programar. Entonces, aquí hay otros ejemplos. Entonces, digamos, a número 1 le asigno 5, completamente válido. Lo que hace es que esa variable número 1 que arriba, en la parte de acá arriba le habíamos dicho que nos guarde un 3, ahora le estamos diciendo que nos almacene un número 5. Luego aquí hay otro ejemplo donde dice, a una variable le puedo asignar lo que tiene otra. Completamente válido. Entonces, la computadora tiene dos cajoncitos en memoria. Uno se llama número 1 y el otro se llama número 2. Y yo en esta instrucción le estoy diciendo, vaya a buscar lo que está guardado en número 2, en ese cajón, sáquelo de allá y colóqueselo también a número 1. Eso es lo que le estoy diciendo en esta instrucción. Entonces, esta instrucción también es completamente válida para los lenguajes de programación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de aquí de la parte de la instrucción de asignación? Muchachos, si les queda claro, por favor, confírmenme también para yo no quedar aquí sin saber si les quedó claro o no. Sí, profe. Y profe, Profe, cuando se duplica una asignación, ¿la computadora la bloquea o o toma la última asignación? Digamos que yo le digo aquí número 1 igual a 5 y después cojo más abajo y digo número 1 igual a 5. ¿A esto te refieres? No, por ejemplo, número 1 igual a 3 y ya va a colocar número 1 igual a otro número, diferente a 3. ¿La bloquea o coge la última asignación? Hace las dos cosas. Coge la computadora y viene en la primera instrucción, va al cajón y guarda el 3. Y luego lee la siguiente instrucción, dice, ve, ya cambió de opinión, ahora guardo un 5. Listo, no hay problema. Borra el 3 y coloca el 5. Hace las dos cosas y no la bloquea, sino que al final usted tiene que tener en cuenta que... Descarta las demás, toma la última. Toma la última, al final queda con el último número.
La computadora no igual, es gracias. inteligente, no es que ella diga, ah, ve, él se equivocó, aquí lo tiene 2 veces, entonces, ¿para qué guardo el 3 si mejor de una vez guardo el 5? Uno haría eso, una persona haría eso si ve esas 2 instrucciones. Por ejemplo, si usted le dice a su hermanito menor, vea, vaya al cajón y guárdeme este zapato y cuando termine, después saque el zapato y me guarda esta pelota. Entonces, el niño, por mucho que sea, él coge y dice, ¿para qué voy a andar paseando el zapato? Voy de una vez y dejo la pelota ya y me ahorro ese paso. Pero la computadora no, la computadora hace las 2 cosas. Ella es bien inocente, va y guarda el 3, tranquila. Y luego lee la siguiente instrucción y entonces dice, ah, bueno, ya no es 3, voy, borro el 3 y coloco el 5. Hace las 2 cosas. Pero al final, en el cajón quedará el 5. El 3 se nos perdió, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. El 3 perdió porque lo reemplazó el 5. ¿Ahí te queda claro esa duda? Sí, profe, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda con esta parte de la asignación? No, profe. Bueno, entonces, otra instrucción de las más sencillas que se utiliza es la de incrementar o decrementar una variable. ¿A qué se refiere con incrementar o decrementar? Que si yo tengo un valor, lo voy a aumentar en 1, o si yo tengo un valor específico, lo voy a disminuir en 1. Eso es incremento y decremento. Entonces, ¿de dónde viene esta función? Esta función viene de nuestra naturaleza de contar. Desde que somos muy niños nos enseñan a contar. Entonces, para nosotros, contar es mirar cuántas unidades hay en un lugar en específico y siempre vamos de 1 en 1. Entonces, de 1 en 1 significa por los enteros. 1, 2, 3, 4. Entonces le dicen al niño, bueno, tenía 5 manzanas en este cajón y ahora cogimos y nos comimos una. Entonces, ¿cuántas quedan? Y entonces los niños dicen 4. ¿Por qué? Porque ahora no aumenté en el cajón, sino que saqué una. Y lo mismo ocurre con la computadora. Entonces, para decirle a la computadora que cuente, está el de incrementar. Y para decirle a la computadora que quite o que saque, está el de decrementar. Entonces, si número es igual a 5, y aquí está mal, este seguramente lo usé para darle un ejemplo a alguien y lo dejé así. Para incrementar, yo le digo número más, ¿sí? Entonces se coloca el número de la variable, el nombre de la variable y se coloca el operador de más 2 veces, ¿sí? Cuidado con eso. Cuando va una sola vez es porque la computadora cree que es una suma y va a esperar otra variable. Pero cuando está el más 2 veces, entonces ella entiende que quiere usted incrementar y entonces número ahora valdrá 6. Entonces aquí número tomará el valor de 6. ¿Sí? Con eso va a quedar. ¿Cómo yo podría hacer el incremento de otra forma? Entonces, no hay ningún problema. Dice número, también se podría hacer de la siguiente forma. Número es igual a número más 1. ¿Sí? Pero mire que entonces aquí me queda más larga. Entonces, para eso existe este operador de incremento que nos ahorra hacer este paso. Mírelo, aquí está. Estas 2 instrucciones dentro de la computadora son prácticamente la misma. Pero esta instrucción es más óptima porque es más sencilla y a la computadora le queda más simple entenderla. Entonces, si usted puede elegir entre estas 2, la computadora dice, a mí mejor que me digan así. Número más. Esa es la operación de incremento. Entonces, ¿cuál es el operador de incremento? Pues es el sufijo, el más, nombre de la variable y ese operador. Y el resultado es que el valor de la variable se incrementa en 1. ¿Ya? ¿Qué pasó? Listo.
Entonces, ahí por la parte del incremento. ¿Cómo funciona la parte del decremento? Entonces, el contrario. El contrario, entonces, nosotros tenemos a número. Y aquí otra vez está el contrario. Y luego va el nombre de la variable y el signo menos 2 veces. Entonces, ahí va el signo menos para tener en cuenta. Y lo que hace entonces es que disminuye la variable en un valor. Entonces, ahora la variable queda con el valor de 4, ¿sí? Eso es lo que pasa. Es lo mismo si entonces usted colocaría número igual a número menos 1, también no hay ningún problema. Ahí funciona perfectamente, pero para la computadora es más sencillo dar esta instrucción que está más resumida. Entonces es más simple para ella leerla que decirle coja el cajón de número, vaya y lea número, y ahora sí quítele 1 y vuélvalo a guardar en el cajón de acá. Entonces, internamente, si nosotros tradujéramos esto al lenguaje de máquina, esto implica más instrucciones en lenguaje de máquina que la instrucción de acá arriba. Entonces, esa es la diferencia para que lo tengamos en cuenta y utilicemos estos dos operadores. Bueno. Aquí no hay más cosas que decir en esta parte. Solamente hay unos ejemplos. Yo me los voy a saltar. ¿Ustedes manejaron el incremento y el decremento en algoritmos o no manejaron ese concepto? ¿Vieron ese incremento y decremento el semestre pasado? Sí, profe. ¿Sí? Ah, listo. Entonces no me quedo allí. Deben entender más o menos ese concepto. Entonces solamente es entender cuáles son los operadores. Recuerden, para incremento más, para decremento menos. Bueno, ahora sí van los operadores lógicos. Entonces, ¿dónde se utilizan los operadores lógicos? Los operadores lógicos se utilizan en las instrucciones de control. ¿Cuáles son? Las instrucciones de decisión, cuando la computadora tiene que decidir irse por una parte o por otra. Muchos lo conocen como el sí entonces o el sí no. Entonces, ahí van los lógicos. En los ciclos mientras y los ciclos para, ellos tienen ese control de si continúa repitiendo las instrucciones o ya se detienen a través de una sentencia lógica. Entonces, ahí se utilizan los operadores lógicos y son tan necesarios como cualquiera de los otros operadores, conocerlos muy bien y entenderlos. Entonces, ¿cuáles son esos operadores lógicos que funcionan dentro de esas instrucciones? El primero que tenemos es la parte de la negación. Entonces, ¿cómo es la negación? La negación es decir que una instrucción, el resultado que nos entregue se va a volver lo contrario. Entonces, si una instrucción lógica me retorna un verdadero, el computador me va a devolver un falso, la va a negar. Si una instrucción lógica me retorna un falso, el computador la niega y la vuelve verdadero. Entonces, lo único que está haciendo es invertir el resultado. Lo que nos vaya a dar la operación lógica nos devuelve lo contrario. Eso hace la negación. Pregunta, ¿ustedes vieron lógica matemática ya? Sí, profe. ¿Sí la vieron? Ah, excelente. Tenía la duda si la habían sacado del pensum, pero me parece muy bien que haya quedado. Entonces, ustedes entienden esta parte de las instrucciones lógicas y la negación. Entonces, lo que tenemos que saber aquí es que el símbolo que se utiliza para la negación es ese símbolo de admiración, el cierre de la admiración, que normalmente se utiliza en nuestro lenguaje español, que es un palito, dijo un muchacho, un palito con un puntico como una I al revés. Ese es el símbolo de la negación. Es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, la negación es variable y antes de la variable colocamos ese símbolo. O si es toda una instrucción lógica que me va a dar un resultado, entonces va el símbolo y entre paréntesis va la instrucción lógica. Y entonces, si la variable nos iba a dar un valor de verdadero, aquí está en inglés porque resulta que los lenguajes de programación vienen en inglés. Entonces, si va a dar un valor de verdadero, si se aplica el operador de negación, lo va a volver falso.
Y si la variable me iba a dar un valor falso, el operador de negación me la convierte en verdadero. Listo. Eso es por la parte de negación. Entonces, el siguiente símbolo, el siguiente operador, perdón, es el símbolo de unir con y. Entonces recuerden que hay dos operadores lógicos que unen dos variables o dos instrucciones de tipo lógico. Uno es el y otro es el o. Entonces, el i solo nos entregará un verdadero si las dos partes son verdaderas. Y el o solo nos entregará un verdadero si alguna de las dos partes es verdadera. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta o son las diferencias entre el uno y el otro. No voy a entrar a mucho detalle porque si ustedes ya vieron lógica, entonces ya conocen esos operadores. Lo que sí les voy a decir es que el operador de i en los lenguajes de programación es por la parte del AND o si no, por los dos símbolos, los dos ampersand unidos. Ese es el operador. Regálenme un minutico y ya regreso. Listo. Entonces, el operador que nosotros vamos a utilizar para esta operación lógica es este de aquí, AND, por sus siglas en inglés, o el símbolo de ampersand, que es el que normalmente se encuentra arriba del número 6 en el teclado. A veces nos cambian la configuración del teclado y se nos pierde, pero normalmente está allí. Dos veces el símbolo, ¿no? Cuidado con eso porque a veces solo lo ubican una sola vez y eso es otro operador. ¿Cómo funciona entonces aquí este operador? Esto ya lo debieron haber visto en lógica. Si las dos variables son verdaderas, él devolverá verdadero. Si la primera variable es verdadera y la segunda es falsa, el resultado será falso. Si la primera es verdadera y la segunda, perdón, si la primera es falsa y la segunda verdadera, el resultado será falso también. Y si ambas son falsas, entonces será falso. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se utilizaría ese operador en un lenguaje de programación. Tengo dos variables. A una le asigno el valor de verdadero y a otra el valor de falso. Y cuando yo las uno en una tercera variable que se llama resultado, ahí quedará guardado en este caso del ejemplo el valor de falso. Si por el contrario a las dos les asigno un valor de verdadero, entonces ahí quedará guardado en esta variable de resultado verdadero. Verán, si tienen alguna pregunta me dicen, ¿no? Yo voy como un poquito rápido en esta parte porque se supone que ustedes ya lo vieron. No quiero entrar en detalles tampoco en cosas que ustedes ya han visto en el semestre pasado porque entonces vuelve como aburrida la clase. Eso ya lo vimos. Bueno, el operador de O, que aquí en programación se utiliza como OR, o también se puede utilizar con un símbolo que son dos barritas verticales. Esas se encuentran en la parte de abajo de la letra escape. Normalmente, si es que a usted no le han cambiado la configuración del teclado. ¿Cómo funciona la O? La O funciona de la siguiente manera. Si la variable 1 es verdadera y la variable 2 también lo es, entonces el resultado será verdadero. Ocurre lo mismo si alguna de las dos variables son verdaderas. Entonces, si alguna de las dos variables son verdaderas, el resultado será verdadero. Pero si alguna de las dos son falsas, el resultado será falso. Entonces, aquí hay un ejemplo. Yo defino dos variables. Si alguna de las dos es falsa, pero la otra es verdadera, el resultado siempre será verdadero. Solo será falso si ambas lo son. Listo. Esto por la parte de operadores matemáticos, de estos lógicos. Ahora sí veamos los matemáticos.
Este dice JavaScript. Interesante. Bueno, entonces los lenguajes de programación permiten diferentes operadores matemáticos. Entonces, ya sea la parte de los operadores matemáticos más simples, entonces ahí tenemos la suma, ahí tenemos la resta, tenemos la multiplicación y tenemos la división. Lo único que tenemos que saber de estos, porque estos operadores ustedes los han manejado desde la primaria, entonces los conocen, es el símbolo. Entonces, el símbolo de suma es el más, como siempre, el símbolo de resta es el menos. Ojo con el de multiplicación, que a uno normalmente en la escuela le enseñan que es el por, pero aquí en programación es el asterisco. Es ahí como lo único. Y el de división es la barra inclinada hacia la parte derecha. Lo único que hay que saber. Entonces recuerden, multiplicación asterisco, división barra inclinada. El resto de cómo funciona el más, la suma, la división, eso ni para qué lo explico, que ustedes ya lo tienen más que aprendido. Módulo. Módulo es el residuo de una división. Entonces, eso también se lo enseñan a uno en la primaria, pero resulta que yo me he dado cuenta por mi experiencia explicando programación que a muchos como que se lo saltaron o como que se les olvidó. Entonces, recuerden, el operador de módulo nos entrega el residuo de una división y es muy útil aquí en programación. Ya lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos. Entonces, si yo divido 9 entre 5, como no es una división exacta, el resultado será 1 y el residuo o el resto será 4. Entonces, para yo obtener ese residuo de una división, yo le digo a la computadora que me dé el operador de módulo. Y el símbolo de ese operador es el porcentaje o la palabra o las letras, mejor, M o D. Con eso nos devuelve el residuo de una división. Listo, entonces esta otra parte más que explicada. Mucho cuidado con ese porcentaje, a veces lo confunden con el porcentaje, ¿no? Con el concepto de porcentaje, que es multiplicar un número por un valor y dividirlo entre 100. Ese no es aquí, aquí es módulo. Me entrega el residuo de una división. Operadores relacionales. Verán, si tienen alguna duda, preguntarán. No se preocupen, interrúmpanme y pregunten. Yo avanzo como rápido por aquí porque se supone que estos conceptos ya lo vienen manejando ustedes en bastante tiempo. Y entonces yo no quiero entrar en detalles en eso que ustedes ya manejan. Listo, entonces continuemos aquí. Entonces, ¿cuáles son los relacionales? Hay otros operadores matemáticos más complejos, eso los vamos a ver después. No los tengo aquí porque no son genéricos para todos los lenguajes de programación. Los complejos sí ya van cambiando. De un lenguaje a otro se los utiliza de una forma distinta. Yo ya se los explico después. Entonces, los complejos está obtener un seno, un coseno de un ángulo, está la parte de obtener un logaritmo natural. Entonces, todo eso también se puede hacer. Hay operadores para eso, no se vayan a preocupar. Los relacionales. Entonces, ¿qué son los relacionales? Los relacionales están utilizados también en esas instrucciones de control. Entonces, yo puedo comparar, así como lo hice en la parte del doble igual,
que es comparar una variable con otra o comparar una variable con un valor. También puedo comparar si una es mayor que la otra menor o igual también puede ser, los dos iguales o si son diferentes. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es el operador, el símbolo que vamos a utilizar. Para el mayor, este es el mismo de la matemática, no nos lo han cambiado, igual que para el menor. No hay ningún problema, es el mismo operador. Mayor igual, entonces sí verán que primero va el símbolo del mayor y luego el igual. Algunos, yo he tenido estudiantes que le pelean al computador, pero ¿cómo si yo le pongo igual mayor, cómo no me va a entender? Acuérdense en que la computadora es bien básica, tienen que estar las cosas en ese orden específico, porque si no ella no entiende. Menor o igual también va el símbolo del menor y después el igual. Y acuérdense en este de comparación, lo confunden mucho. El de comparación, decirle si algo es igual a otra cosa, dos iguales. Y el de asignación, un solo igual. Ojo con ese que hay muchos que los he visto que patinan con esa, los confunden y entonces los programas hacen cosas raras ahí cuando los confunden. Y le pelean más encima. Listo. El de distinto, ¿no? El símbolo que utilizábamos para la negación y el igual. ¿Cómo funcionan? Me lo voy a saltar. Ustedes esa parte ya la vieron. Yo les comparto este documento, ahí está explicadito paso por paso, pero no voy a entrar en detalles. Si de pronto a alguien le genera dificultad más adelante cuando hagamos los ejercicios prácticos, pues me detengo otra vez a explicarlo. Esos operadores también funcionan con variables de tipo cadena. Entonces, si en vez de números tenemos cadena, entonces también es capaz de comparar. Eso sí, es bien estricto en la comparación, ¿no? Porque tiene que ser las mismas letras, los mismos espacios, y si son mayúsculas, él le va a devolver un resultado diferente. Entonces, si por ejemplo texto 1 y texto 2 son hola, pero este hola aquí tiene una O mayúscula, ya le va a decir que no son iguales. Entonces, pónganle cuidado con esto en cuanto a las cadenas de caracteres, que es bien estricto, ¿no? En esa parte. Bueno, yo creo que no tengo más por aquí. Listo. Esto por esta parte de las variables y de los operadores. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Alguna duda de esa parte de cómo se designan el nombre de las variables? ¿Cómo se designan los operadores? Esos conceptos ya los tienen, solamente es aprenderse los símbolos. Yo igual les voy a imprimir ahorita esto en formato PDF, yo ahora que terminemos la clase, y se los comparto por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Todo claro, muchachos? Por favor, confírmenme si están todo claro, porque si no, nos regresamos. Profe, una Sí, pregunta. profe. Ahí en el incremento dijo que había que aumentar, según lo que uno incremente, había que colocarle el signo más, ¿cierto? El incremento son dos más, ¿no? Y entonces si quiero, eso, y si quiero incrementar 20. Ah, no, ahí sí ya te toca variable igual a variable más 20. Ese solo funciona de uno en uno. Es para simular lo que hacemos cuando contamos. Entonces, cuando nosotros contamos algo, por ejemplo, dígame cuántos lapiceros tiene usted en su cartuchera. Entonces, uno dice 1, 2, 3, empieza a contar. Entonces, para eso es incremento y decremento. Para simular esa función que hacemos los seres humanos de contar, para que la computadora también pueda hacer eso de contar. Pero el contar siempre es de uno en uno. Ya cuando usted quiere un incremento más grande, que salte de 2 en 2, de 5 en 5, de 20 en 20, entonces sí ya toca la operación larguita. Variable igual a variable más 20. Listo, gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces acabamos de ver la parte de variables y de operadores simples.
ahora sí nos vamos a ir a una partecita un poco más específica del lenguaje que hemos seleccionado. Entonces, como ya dijeron que era Java, tengo Java. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que saber de Java? Java tiene muchos años de funcionamiento. Entonces, surgió en 1991. Eso ya es historia escrita. Entonces, lleva exactamente 29 años. El creador de Java fue una empresa que se llamaba Sun Microsystem. Esa empresa ya no maneja Java, ahorita le pertenece a Oracle, entonces cambió de dueño, pero en ese tiempo ellos fueron los que lo crearon y trataron de diseñar un nuevo lenguaje de programación para electrodomésticos. Entonces, por eso fue que Java incorporó eso que se llamaba la máquina virtual, que sin importar de qué tipo de hardware estuviéramos hablando, él corría perfectamente. Entonces, ellos trataron de desarrollar un lenguaje neutral del equipo en el cual fuera a correrse. ¿Qué sucedía antes de Java? Si usted iba a programar para un computador en Windows, tenía que utilizar un lenguaje que fuera para Windows. Si iba a programar para un lenguaje en Linux, tocaba un lenguaje que fuera para Linux. Si usted iba a programar un computador que manejaba un procesador Intel, tenía que programar allí, y si iba a moverse a un Mac, entonces ya tenía que cambiar de lenguaje. Entonces, eso fue la novedad que nos dio Java, por eso a la gente le gustó mucho, que sin importar a dónde fuera a correr el programa, yo pudiera construirlo en este lenguaje. Entonces, de ahí surgió Java. Java empezó con una versión sencilla de 1.0 que era para electrodomésticos, y como tuvo una acogida tan grande también para la gente de las computadoras, entonces salió Java 2. Java 2 fue la primera que funcionó ya para la parte de computadoras como tal. Funcionaba para Internet, entonces eso agilizó mucho Internet. Java es uno de los precursores de Internet. Muchas cosas en ese tiempo se construyeron en Java para que pudieran correr en Internet, porque resulta que Internet entonces era abierto para cualquiera. Y el usuario detrás de Internet podía tener un Windows, podía tener un Linux, podía tener un Mac, podía tener un procesador Intel. Entonces se necesitaba un lenguaje así. Entonces Java llegó a facilitar las cosas con Internet. Entonces, ese Java como lenguaje de programación ya para computadora, ya nació, fue en 1998. Entonces, imagínense que ya tiene su historia encima. Bueno, ¿qué más aquí como para tener así, para entender de Java? Bueno, que Java también incorporó esa parte de las interfaces de usuario. Entonces, Windows siempre manejó esa capacidad de generar ventanas, de generar botones, de que se cerraba, que se minimizaba, que se maximizaba. Entonces, todas esas funciones las incorporó Java. Java trajo esas interfaces de usuario. Entonces, se conoce como API, la aplicación de programación de interfaz, que también maneja Java. También hay otro concepto de interfaz que maneja Java, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y es que una clase se puede definir sin darle ninguna instrucción. No les voy a explicar mucho allí porque de pronto se me confunde. Más allá les explico cómo funcionan otro tipo de interfaces en Java. Un applet, entonces, era una aplicación especial que se utilizaba para los navegadores, para Internet. Entonces, uno podía crear una app en Java, una web app, o podía crear una aplicación de escritorio. Y eso al final fue muy bueno hasta que los señores hackers se metieron con Java y entonces le encontraron una puerta trasera. Entonces empezaron a meterse con el Java y entraban a las computadoras. Entonces, en un cierto punto de la historia, muchos navegadores empezaron a bloquear esas aplicaciones de Java, esos API, y también muchos antivirus. Entonces, ahí tuvo un bajonazo Java, como les contaba, pero después ya resolvieron ese problema y ya otra vez volvió a surgir. Al principio se descargaba de la página de Zoom, porque Zoom era el dueño. Ahorita ya no se descarga de ahí. Ahora es de Oracle. Listo. Tipos de datos que manejaba Java. Entonces, como les dije en algún momento, tanto Java como C heredaron cosas del C puro. Entonces, ese C++ y Java son hermanitos, surgieron de ese lenguaje de programación que era C. C era solo para programación estructurada. Cuando empezó a surgir toda esta parte de la programación orientada a objetos, entonces C tuvo que evolucionar.
Y C se convirtió en C++, y otra línea de personas que trabajaban con C, pues les gustó este cuento de Java de la máquina virtual y todo, y entonces adaptaron y cogieron por este otro lado de C. Pero heredó muchas de sus características. Entonces, tipos de datos simples. Recuerdan que yo les dije cuando expliqué las variables que tenían dos componentes principales. Uno era el identificador, que es ese nombre que se le da a la variable, y otro es el tipo de datos. Ese tipo de datos le da cierta característica a la variable y cierto operador que se puede aplicar con esa variable. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos booleanos que se conocen en Java? Son datos que representan valores de verdadero o falso, ¿sí? Esta era algo que el C puro no soportaba. Entonces, en C puro, si uno quería tener variables de este tipo, tocaba colocarlas como enteras y colocarle 1 o 0, ¿sí? Eso se utilizaba en ese tiempo. Java ya incorporó eso, se puede colocar y se puede manejar el tipo booleano de verdadero o falso. Eso sí, los valores son en inglés, nada que hacer. Tipo de dato byte es un tipo de datos muy simple. Se representa un entero de 8 bits, significa que solo puede tener un dígito. Entonces, es un tipo de datos de los más simples y primitivos que maneja el lenguaje. El tipo de datos char es también uno de los más sencillos. Se utiliza para representar un único carácter. Entonces, puede tener una letra, puede tener un número, puede tener un símbolo, pero es uno solo. Aún están allí porque aún son útiles. Como son tan sencillitos, tan livianos, entonces uno a veces cuando uno solamente necesita que el cliente le diga un 1 o un número de 1 a 9, entonces uno le puede garantizar diciéndole que eso solamente es un byte y entonces el computador apenas recibe un solo dígito, cierra la entrada. Entonces a veces para validar estos datos sirven perfectamente, son muy buenos. Ahora sí vienen los más utilizados. Entonces, por el lado de los datos numéricos, uno más utiliza el tipo de datos doble. ¿Por qué? Le sirve a uno para guardar números con punto flotante, o sea, sirve para guardar decimales. Maneja doble precisión, entonces, acuérdense cuando nosotros vimos esos bugs famosos de la historia, que había uno por allá que cometió un error gravísimo porque no manejaba muchos decimales. Entonces, el tipo de datos doble nos permite doble precisión, manejar varios decimales con esos números que son fraccionarios. Entonces, eso nos ayuda mucho cuando nosotros necesitamos una alta precisión en los datos que estamos entregando. Entonces, el doble es uno de los más utilizados. Y soporta valores grandísimos, ¿no? Entonces, soporta números muy grandotes y se usa mucho. Está el punto flotante, que también son como los dobles, pero la precisión es más simple, es más sencilla. Entonces solamente se manejan, creo que 4 dígitos nomás en los decimales, entonces la precisión es más pequeña. El tipo de dato entero, ese sí también es utilizado mucho. Entonces, el tipo de dato entero se representa por INT, es uno de los más usados. Algún estudiante me decía en una de las clases al principio, cuando yo explicaba algoritmos, ¿usted por qué le puso al entero INT? Es porque la mayoría de los lenguajes lo manejan con ese símbolo, INT. El entero largo, el long, el entero corto, el short, aquí hay otras funciones, pero eso no se usa mucho. El que más se utiliza aquí, como para que lo tengan en cuenta, vengan, yo quito este de aquí y les resalto los que se utilizan. El entero, el doble, el tipo de datos booleano que puede tomar valores de verdadero o falso y el char. Esos son los que más se usan. Los otros rara vez los veo yo en los programas, muy rara vez. Pero están allí, si usted de pronto en algún momento se le ofrece, entonces ahí los tiene. Información de cada uno de esos tipos de datos, entonces, por ejemplo, el de 8 bits, que es el byte, solamente puede manejar estos valorcitos, desde mero 128 a 127, y para de contar. El entero corto maneja 16 bits, puede manejar valores desde 32.000 negativo a 32.000 positivo. El entero, que es el que más se utiliza, entonces mire que ya maneja números grandotes. Puede manejar hasta 2 billones, sí, 2 billones negativos hasta 2 billones positivos. Y el largo, pues entonces ya maneja 64 bits y esos ya son números tan grandes que ni siquiera los vamos a escribir aquí.
Profe, Dígame. hay uno que se llama string, que es como una cadena, ¿ese no lo utiliza? Sino que el string ya no es numérico. El string es una cadena de caracteres, entonces sirve para guardar palabras. Entonces ese ya sí está más abajo, pero no es numérico. Sí, claro que se maneja. El string es otro de los que más se maneja, sino que ese no es entero. Por eso no lo tengo aquí, porque esos son tipos de datos enteros, simples. ¿Sí? Vale, vale. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no está aquí el entero con el cadena de caracteres para explicarle a la compañera? Es un tipo de datos compuesto. ¿Compuesto de qué? De este tipo de datos simple, del carácter. Entonces, es una cadena de caracteres. Entonces, el tipo de datos simple donde se cimenta la cadena de caracteres es el carácter, el char. Bueno, eso lo veremos más adelante, no se preocupen. Vamos por partecitas. Elementos de un programa Java. Entonces resulta que antes, nosotros que éramos de la vieja escuela y que aprendimos Java, dijo un compañero alguna vez, nosotros aprendimos Java a la mala, aprendimos nosotros. Porque nosotros aprendimos Java en bloc de notas. Y entonces usted ve que el bloc de notas, usted verá que escribe. Entonces, él no le ayudaba a uno para nada en toda esa parte de digitación. La próxima clase, cuando veamos el entorno de desarrollo, van a ver que él le ayuda a uno colocándole estas partes de aquí, estas zonas de inclusión, el nombre de la clase. Esto de aquí le ayuda a uno el entorno de desarrollo. Cuando uno aprendió a la mala y lo hacía en bloc de notas, le tocaba escribir todas las palabritas, todas las cositas. Entonces, ustedes para esto ya no es mucho de uso, sino más bien de información general, porque esto por lo general lo genera el entorno de desarrollo. Lo vamos a ver la próxima clase. Pero sépase que cualquier programa en Java tiene esta estructura. Principio, va a tener una zona que se llama de inclusión. ¿Qué significa esa zona de inclusión? En esa zona de inclusión nosotros nombramos librerías que ya están construidas en Java. Entonces, Java ya tiene todo un poco de funcionalidades escritas ya y uno puede coger y llamarlas y utilizarlas en su programa. Entonces, en la zona de inclusión nosotros nombramos eso. Nombramos esas librerías, esas funcionalidades que vamos a traer de otras partes. ¿Cómo se la reconoce? Tiene la palabra importar en inglés. Import. Entonces, en el entorno de desarrollo le cambia a uno el color de la palabra. Y luego va a la dirección donde se encuentra la librería. ¿Qué librerías hay? Hay una cantidad de librerías impresionantes para Java. En estos 22 años que ha tenido Java funcionando, donde ya ha tenido cancha de ir creciendo, más de 22, creo que son 32 años, bueno, todo este tiempo que lleva, mucha gente ha aportado diferentes librerías que hacen diferentes funcionalidades. Nosotros aquí no vamos a alcanzar a verlas todas porque ni aunque quisiéramos no tenemos tiempo. Entonces, solamente veremos algunas librerías que son como las más utilizadas, las que más nos van a servir. Y yo le digo a usted dónde puede encontrar información para el resto de librerías si de pronto en algún momento se le ofrece. Bueno, sépase que dónde va a estar en un programa la zona de importación al principio. No puede haber nada antes de eso. Uno siempre empieza un programa con la importación. La próxima clase les muestro. Una vez genere la clase el entorno de desarrollo, les digo, vea, aquí está la importación que les decía. Luego viene el nombre de la clase. Entonces, ¿se acuerda que en el diseñito que hacíamos por la mañana nosotros le poníamos un nombre a la clase? Entonces, en los diagramas UML se representan las clases por estos cajoncitos con 3 secciones, donde en la parte de arriba va el nombre de la clase. Entonces, ese diagrama UML se lo traslada aquí al lenguaje de programación y se lo hace de la siguiente manera. Va la palabra reservada class y luego va el nombre de la clase. Los nombres de la clase tienen las mismas reglas que tenían los nombres de variables. Pueden tener números, letras y símbolos como el símbolo de pesos y el guión bajo. Pero no pueden empezar por un número y no pueden tener espacios. Entonces, ojo con esto. Otro error muy común de los que apenas están aprendiendo a programar
llegan y le colocan un espacio aquí. Y entonces resulta que el lenguaje de programación le va a decir, no señor, eso no funciona allí, y ahí le va a generar un error. Si quieren, la próxima clase se los muestro. Todo programa en Java, aparte de la clase principal, tiene algo que se conoce como el programa principal. El main, que dicen muchos. Entonces, ese programa principal va a estar designado con estas palabritas. Cuando uno le tocaba en bloc de notas, entonces tenía que escribir todo esto. A ustedes el entorno de desarrollo se los va a generar. Entonces, el programa principal es un método de tipo público, significa que cualquiera lo puede utilizar. Es estático, pertenece solo a la clase, y es de tipo void, que significa que no devuelve nada, solamente se ejecuta. La palabra principal en inglés, y entre paréntesis dice que tiene unos argumentos de tipo cadena de carácter y abre llave. Entonces, cuando ustedes vean ahí esa parte, esa es la parte del programa principal. Otra cosita que tienen los programas de Java, ellos todos abren y cierran con llaves, y al final de cualquier instrucción siempre van a encontrar un punto y coma, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta. Si al final de una instrucción no está el punto y coma, de pronto entonces les va a generar un error. Lo vamos a ver mañana en el entorno como más en detalle. Un ejemplo, entonces aquí hay un ejemplo de un programita sencillo en Java. Mira, aquí está importando una clase, que son todas las funcionalidades que trae esta librería que se llama Java Clang. La clase se llama primer programa, tiene su método principal, y lo único que está haciendo es imprimir un mensaje que dice, hola, bienvenidos a Java. Entonces, para imprimir, de una vez ya les voy diciendo, se utiliza por lo general esta instrucción. Entonces, ustedes por allá en PSINT le daban escribir. O si ustedes estaban utilizando el diagrama de DFED, utilizaban un símbolo como de un conito para imprimir algo. Entonces, aquí se utiliza esta función. ¿Qué dice esta función? Sino que lástima que está en inglés, porque no dice nada del otro mundo. Dígale al sistema que muestre un mensaje de salida por pantalla. Y el mensaje es, hola, bienvenidos. Entonces, entre comillas, va el mensaje que nosotros estamos mostrando. Esta es la parte de la estructura que tiene cualquier lenguaje en Java. ¿Tienen alguna pregunta de allí? ¿Les queda claro cómo es la estructura general de un programa en Java? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, acuérdense, tiene una zona de inclusión, un nombre de clase. Java es orientado a objetos, entonces todo programa, por muy simple que sea, va a tener una clase. Entonces, siempre habla una clase. Nombre de clase y el programa principal, que es donde se colocan las instrucciones iniciales. Listo. Eso por ahí, por esta parte. Operadores, entonces los operadores que ya nosotros vimos ahorita en el otro archivo, cuando vimos variables, entonces tenemos operadores aritméticos o como los nombramos nosotros, operadores matemáticos. También tenemos la parte de los operadores a nivel de bit. Entonces Java permite también bajar un poquito más. Si usted quiere, usted puede programar con Java a nivel de máquina. Eso se puede. Allá no nos vamos a meter. Eso es todo un universo y no nos alcanza el tiempo. Pero sépase que es capaz. Java es capaz de ir a nivel de máquina. Ir a bit a hablar con la computadora. Operadores relacionales, los que ya vimos para las instrucciones de control, y los operadores lógicos. Entonces maneja todos los operadores. Aritméticos, estos ya se los expliqué en el otro archivo, no voy a entrar en detalles. El más es la suma, el menos la resta, asterisco multiplica, que es las divide, porcentaje devuelve el módulo, el resto de una división, más el incremento, menos el decremento. Los lógicos también ya los expliqué, los relacionales también. Los comentarios.
Entonces, cada lenguaje de programación utiliza unos símbolos para colocar comentarios. ¿Qué son los comentarios? Los comentarios es lo que uno le coloca a los programitas para que después, cuando usted vuelva a retomar el programa después de algún tiempo, usted sepa qué hace en cada parte. Entonces, muchos dicen, ay, no, qué perdedera de tiempo colocar esos comentarios y esos no hacen nada en el programa. No, en el programa no sirven. Por eso los comentarios, entonces coge la computadora, dice, ignore esto, que esto no es para usted, sino para la persona que está leyendo el programa. Pero le sirven a uno cuando uno hace mantenimiento al programa o cuando uno tiene que hacer una corrección de algún error. Entonces, ahí es donde sirven los comentarios. ¿Cómo se colocan los comentarios? Entonces, hay comentarios de varias líneas. Se coloca con el backslash y un asterisco para abrir y con el asterisco y el backslash para cerrar el comentario. Comentarios que solo tienen una sola línea, solamente la línea, entonces son dos barritas, dos backslash juntos, y todo lo que va de ahí para allá, la computadora lo ignora. Usted puede escribir lo que usted necesite. Y comentarios que ya son de documentación, que entonces, por ejemplo, un generador de código le genera este tipo de comentarios, o si usted importa desde un programa que genera código, ellos generan esta parte de documentación, entonces esos son con un backslash y dos asteriscos. Porque resulta que entre las muchas funcionalidades que tiene Java, una de ellas es decirle que genere la documentación de un programa. Entonces usted le da una librería especial, una función específica y le dice, genéreme el documento de manual de usuario de un programa. Y él va a buscar estos tipos de comentarios con asterisco y lo genera perfectamente. Entonces, ahí está. Este taller práctico lo dejamos para la próxima clase. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces por aquí es más que suficiente por el día de hoy. Bueno, ahorita le echamos el cuento de cómo es Java, pero la próxima clase sí ya arrancamos con el entorno de desarrollo y ya les voy explicando, ya vemos esas cosas funcionando, que entonces queda más sencillo para entenderlas. Bueno, entonces yo creo que por ahora pues ya ha sido más que suficiente de información por el día de hoy. Los espero mañana, bien puntualitos. Recuerden a las 7. Yo ya les comparto el enlace porque cada día es un enlace distinto, cada conexión, para que estén pendientes. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, ninguna otra explicación que requieran, pues no me queda más que decirles que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Luego, profe, gracias. Chao, profe.